¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de En Directo. Ya saben, en las tardes del Canal Capital. Ustedes muchas gracias por acompañarnos. Cuando son las 5:04 de la tarde y tal vez les ha pasado que se chocan o están involucrados en un accidente de tránsito y quedan totalmente en shock. No saben qué hacer, cómo proceder, a quién llamar, etcétera. Pues ese precisamente es nuestro tema de hoy. ¿Qué hacer en casos de accidentes de tránsito? ¿Cuáles son las malas prácticas de los ciudadanos que ocasionan la mayor cantidad de accidentes de tránsito? ¿Está bien conciliar sin presencia de las autoridades? ¿Cómo se determina el culpable del siniestro? ¿Qué pasa cuando en un accidente de tránsito se ve involucrado un peatón? ¿Qué cubre el seguro obligatorio SOAT y qué cubren las pólizas todo riesgo contra accidentes? ¿Qué significa afectar la póliza? Estas y más dudas las resolveremos junto a expertos. Acompáñenos. Esto es En Directo. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros. A partir de este momento abrimos nuestras líneas telefónicas para escuchar sus preguntas y opiniones alrededor del tema de hoy. ¿Qué hacer en casos de accidentes de tránsito? Cuéntenos su experiencia. ¿Qué le ha pasado en medio tal vez de un accidente de tránsito? ¿Sí le han pagado el daño? ¿La atención de la Policía de Tránsito ha sido oportuna? Llámenos al 457-8300, extensión 5225 y 5226 y así hagan parte de nuestra conversación. También pueden interactuar con nosotros en las redes sociales. Luisa Barberi, nuestra editora digital, y está lista, como siempre, para recibir sus comentarios, preguntas, opiniones, etc. Luisa, feliz miércoles, ¿qué tal? José, muy buenas tardes, invitados. Un gusto tenerlos hoy hablando de este tema que lamentablemente resulta muy común en las calles de nuestra ciudad y del país. Ya saben, televidentes, voy a estar leyendo todos sus comentarios, preguntas e inquietudes con la etiqueta En Directo Capital. Recuerden también que nos pueden ver a través de Periscope, Facebook Live y conexioncapital.co. Los espero. Bueno, para hablar de qué hacer en casos de accidentes de tránsito, nos acompaña en directo el coronel Rolfi Mauricio Jiménez. Él es jefe seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá. Bienvenido, coronel, y gracias por estar aquí. Bueno, a ustedes un saludo especial, un saludo muy especial a toda la teleaudiencia de Canal Capital. Y importante abordar este tema que nos atañe a todos los que somos usuarios en las vías, desde la Dirección de Tránsito y Transporte. Saludo cordialísimo. Claro que sí, y vamos a hacer pedagogía alrededor de ese tema. También se encuentra en nuestra mesa Carlos Valera. Él es vicepresidente técnico de la Federación de Aseguradores Colombianos, FASECOLDA. Doctor Valera, gracias por acompañarnos. A ustedes gracias por la invitación. Bien, y antes de profundizar en este tema, como ya es costumbre, los invitamos a conocer el contexto. Los accidentes de tránsito son eventualidades a las que todos estamos expuestos, ya sea como conductores, pasajeros o peatones, y que lamentablemente cada año dejan miles de víctimas en el país. Durante el año 2018, por ejemplo, según datos entregados por Medicina Legal, los accidentes de tránsito en el país dejaron 6.494 personas fallecidas y 37.237 lesionados. Mientras que durante los primeros 4 meses de este año, los siniestros viales ya han dejado un saldo de 1.903 muertos y 9.341 heridos. Los actores viales que lamentablemente más aportan a estas cifras son los motociclistas y los peatones. Las principales causas de accidentalidad en el país son el exceso de velocidad y el irrespeto a las normas de tránsito. Bueno, vamos a comenzar entonces a profundizar sobre este tema. De nuevo, mil gracias por estar acá con nosotros. Coronel, tengo un accidente de tránsito. ¿Qué hago? Bueno, ante una primera situación de accidente de tránsito, lo primero que debe hacer el usuario en la vía es acudir a la autoridad de tránsito a través del llamado del 123 o el numeral 767, que es las líneas directas efectivas que tenemos para acudir de inmediato a atender este tipo de siniestros, este tipo de eventualidades, sean accidentes simples o sean accidentes con personas lesionadas y también fallecidas. ¿Cuáles son esas prácticas, coronel, esas malas prácticas de los ciudadanos que están ocasionando la mayoría de accidentes en Colombia? Bueno, hablando aquí en la capital del país,
referíamos hace unos días en los medios de comunicación. Primero que todo, el tema de las motocicletas. Falta mucha conciencia ciudadana a la hora de la conducción de las motocicletas. El 47% de los siniestros que atendemos nosotros en la capital del país tiene como un actor principal los motociclistas. ¿En qué sentido? Los excesos de velocidad, las maniobras peligrosas, el no usar los elementos de seguridad personal, el casco, cascos que sean realmente con la norma técnica, que realmente ante una situación de siniestro vial le vaya a evitar la muerte. Situaciones de este estilo, aparte de ya los que son temas de documentos y demás, como lo relacionado a los seguros y todos los documentos que deben de portar los motociclistas, y también una gran responsabilidad, pues es aquí donde fallamos. El otro factor importante y grande para mencionar acá es lo que tiene que ver con el sistema masivo de Transmilenio. Anoche, nomás por mencionar un caso, se nos presentó. Sí. Personas que no utilizan las salidas debidamente autorizadas y diseñadas para los peatones y se lanzan de las puertas a la vía del Transmilenio, sí, sin tener las precauciones del caso, siendo irresponsable. En este caso, sufren atropellamientos que en la mayoría de las situaciones gravemente heridos y muchas veces fallecidos, como fue el caso de la noche anterior. Y ya vamos a hablar entonces de qué le puede pasar a un conductor que va normal por su vía, respetando las normas de tránsito, y de repente una de estas personas se atraviesa y lamentablemente pues lo atropella. Pero antes déjeme preguntarle a nuestro doctor Valero de Fasecolda, ¿quiénes entonces deben pagar el SOAT, doctor? Todos los propietarios de vehículos están obligados a tener el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Es decir, yo soy propietario de un vehículo liviano, de una moto, de un vehículo pesado. Estoy en la obligación de adquirir el SOAT y de mantenerlo vigente durante todo el tiempo en que tenga el vehículo. Hoy en día están ocurriendo muchos accidentes con los biciusuarios, las personas que tienen bicicletas y también las patinetas. ¿En este momento no hay ningún tipo de cobertura obligatoria por parte de estos usuarios? No, la normativa hasta el momento establece que el seguro obligatorio de accidente de tránsito SOAT está solamente, digamos, de carácter obligatorio para los vehículos que son autopropulsados. Es una discusión que se tendrá que dar y que esperamos que se dé en un ambiente técnico para que los recursos que se adquieran a través del seguro sean suficientes para pagar los siniestros que ocurren para esa población. Entendido. Pues en las calles le preguntamos a los ciudadanos cuál ha sido su experiencia después de un accidente de tránsito. Esto es lo que dice la gente. Conduzco con regularidad, generalmente todos los días por mi trabajo, y sí, me estrellé en una oportunidad en la avenida Boyacá, sobre la 134, porque una dama no utilizó la direccional adecuadamente y seguramente yo tampoco estaba conservando la distancia. Entonces me estrellé, fue hace poquito, todavía está la muestra ahí en el carro, pero digamos que no llamamos a tránsito, no tratamos de arreglar, como se dice, de buena manera, y cada quien asumir el golpe de su carro para evitar trancones y más demoras y el croquis y todo esto. Tuve un pequeño percance en la moto, una vez una caída, eso fue por la calle La Boyacá. Fue un accidente de tránsito, pero en la cual no se vieron involucradas algunas personas, sino solamente yo. Eso fue ya por imperfectos de la vía. Estaba algo tierrosa y con algunos agujeros. Entonces no sufrí mayores consecuencias, daños en la moto y tal vez una lesión pequeña en un dedo, pero no pasó a mayores. Fue tema de incapacidad y no más. Iba conduciendo y pues me percató de que me salió un carro y lastimosamente pues en esa vez pues tuve una fractura y pues iba con un compañero. ¿Llegó tránsito? ¿Llamaron al SOAT? No, nada, para nada. En esa vez no se llamó tránsito. Bueno, estamos escuchando al último televidente que nos decía, esa vez no se llamó tránsito. Es decir, uno tiene la opción de llamar a la autoridad o no llamarla y decidir si negocia o no con la persona que tuvo el siniestro, ¿o cómo es este proceso? Realmente se presentan dos escenarios. El primero tiene que ver con el siniestro, con un choque simple, siniestros sin ninguna afectación a la integridad de las personas, sean conductores o pasajeros.
Y la otra, pues lo que tiene que ver ya el siniestro, pues con fatalidades o lesionados graves. En ambas circunstancias, pues lo recomendable siempre es acudir a la autoridad de tránsito para que primero pues se haga el procedimiento que está enmarcado en la ley para estos casos, ¿cierto? Que acudan al lugar de los hechos, se levante el informe de policía de tránsito en el lugar y luego de que esto suceda poder dar vía, que es nuestra primera prioridad en el caso de que sea un choque simple, habilitar la vía a la menor brevedad posible y luego de eso pues ya vienen aspectos como la conciliación, Sí. que si ya por un mutuo acuerdo quieren llegar a arreglar un pequeño daño material en su vehículo, en su moto, sin ningún tipo de lesión, sin ningún tipo de situación especial contra la integridad de las personas, lo pueden hacer y simplemente ahí cesa el procedimiento. Si no, lo pueden hacer ya en el ámbito de las vías judiciales, ya una vez se retiran los vehículos, se constata el estado de legalidad de los mismos, que el conductor lleve su licencia, que el conductor lleve su seguro, que se lleve la técnico-mecánica y todos los documentos que acreditan a este ciudadano para que esté conduciendo un vehículo o una moto. Si esto no sucede, pues ahí vienen el tipo de situaciones sancionatorias ante el incumplimiento de la norma de tránsito. ¿Ya? Entonces, un simple choque que se lleve a una conciliación puede terminar en una afectación sancionatoria si alguno de los vehículos no porta la debida documentación. El segundo escenario, pues ya cuando presentan situaciones con lesionados o personas que pierden la vida en estos siniestros viales, ya actúa nuestra policía judicial haciendo lo que corresponde al protocolo de policía judicial, como es el levantamiento del cuerpo, ¿cierto? Levantar obviamente el informe de accidente de tránsito, conducir a alguno de los implicados que haya quedado con vida o lesionado, hay que conducirlo a los exámenes correspondientes de medicina legal para establecer el grado en su actitud psicológica Sí. o médica, en qué estado estaba en ese momento que se causó la fatalidad, porque va a ser una pieza clave a la hora de determinar responsabilidad. Entonces todo este paquete ya se pasa al fiscal y en una audiencia un juez de conocimiento es el que determina las causas y responsabilidades y el tema en que hayan estado los vehículos, ¿no? En tema, lo que ya mencioné, la legalidad de los mismos, que haya estado acatando como tal las normas de tránsito, tanto las personas Sí. involucradas en el accidente, ¿no? Sí, doctor Varela, ¿qué sucede si una de las personas involucradas en este choque no tiene el SOAT vigente? Bueno, las consecuencias son varias. Primero, no contar con el SOAT, que es un seguro, vuelvo y digo, de carácter obligatorio, implica una sanción, que es un salario mínimo mensual vigente. Y posteriormente la autoridad inmoviliza el vehículo. Ese, digamos, es el menor de los problemas que tiene la persona que no cuenta consigo, que no tiene el seguro en el momento del accidente. Lo que va a pasar es que esa persona, si hay lesionados o muertos, especialmente si hay lesionados, siempre el SOAT lo que procura es proteger a la persona. O sea, es un seguro que está diseñado con ese propósito. Entonces, independientemente de si tiene o no tiene SOAT, esta persona es trasladada a la IPS más cercana para que pueda ser atendido. Porque, como le digo, el sistema SOAT está diseñado para incluso tener en cuenta aquellos conductores que no tienen SOAT. Esas atenciones las paga el Gobierno Nacional a través de la ADRES y la ADRES puede repetir contra la persona que no tiene el seguro SOAT. Lo podemos ampliar más adelante, pero es absolutamente importante que todas las personas que conducimos, ya sea un vehículo o una moto, tengamos en cuenta que en la legislación colombiana conducir está catalogado como una actividad peligrosa. Entonces, lo que dice el coronel es bastante importante porque cuando usted llega a una audiencia de estas y cuando se enfrenta a un juez, se espera siempre que usted haya ejercido la actividad de conducción con el máximo cuidado. Por eso lo llevan a medicina legal, hacen una serie de, digamos, de comprobaciones en caso de que sobre todo haya lesionados o muertos, porque se espera que esa persona se haya comportado de la mejor manera. No tener SOAT, pero adicionalmente estar en estado de embriaguez o bajo la influencia de sustancias alucinógenas, pues
por supuesto, son elementos que agravan de manera considerable su responsabilidad en el accidente, y todos los daños que usted cause, los materiales y los de lesionados o a muertos, van con cargo a su patrimonio. Entendido. Entonces, en esos casos no me cubre el seguro para nada. El seguro SOAT está diseñado para cubrir a los lesionados y a los muertos independientemente de dos cosas: de quién tuvo la responsabilidad, Entendido. de si la persona estuvo involucrada en el accidente, esa responsabilidad, en caso que fuera responsable, lo hizo por imprudencia o porque estaba ebrio, no importa, el SOAT no mira eso, porque el propósito principal del SOAT, vuelvo y digo, es proteger la vida de las personas. Perfecto. Hasta ahora recibimos una llamada desde Mosquera, en Cundinamarca. Olga Girón. Olga, muy buenas tardes. Su pregunta de opinión. Olga. ¿Aló? Sí, la estamos escuchando, doña Olga. ¿Cómo está? Sí, mira, mi pregunta para el coronel de tránsito es acerca de los carros piratas que transportan niños. La policía, ¿qué está haciendo acerca de eso? Que no han habido siniestros con niños muertos, pero sí hay mucho carro viejo, mucho carro que uno detecta que transporta niños tanto en Bogotá como en los municipios cercanos como Mosquera, Funza, Soacha. Quisiera preguntarle eso, el tránsito, ¿qué hace acerca de eso? Muchas gracias. Doña Olga, muchas gracias. Pues Olga nos habla de la prevención. ¿Qué están haciendo ustedes por parte de la Policía de Tránsito de Bogotá? Efectivamente, en actividades diarias que se desarrollan por parte de la Dirección de Tránsito en lo que tiene que ver en los departamentos vecinos a nuestra capital y aquí en la ciudad de Bogotá, los controles son permanentes, exhaustivos al tema del transporte ilegal. Es así como la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional incluso diseñó hace un mes y medio tal vez el Cuerpo Especial contra la Ilegalidad y la Siniestralidad, que va enfocado con unas capacidades importantes de la institución, direccionado a atacar este tema de la informalidad en el transporte público y el tema de plataformas y demás que tienen que ver con transporte ilegal. Y eso pues implica con adultos, con niños, digamos, en ese sentido se ataca todo tipo de transporte ilegal, informal en la ciudad de Bogotá y en el país. Bueno, coronel, quiero preguntarle para continuar con nuestra conversación, ¿cómo es determinado? Ustedes llegan al lugar y ustedes cómo determinan quién fue el culpable. ¿Ustedes creen que hay de pronto algún riesgo de que la persona que haya sido culpable de pronto salga después del análisis que ustedes hacen como no es culpable o es totalmente claro, 100% confiable? Al llegar al lugar de los hechos, la policía lo que hace es como inicialmente levantar el informe. El informe ya son los pormenores de distancia, si hubo algún tipo de imprudencia por parte de algunos de los conductores en el desacato a la norma de tránsito. Ahí nos va a dictar algunas líneas de decisión que en última las va a tomar un juez de conocimiento, si hay lesionados o si hay víctimas fatales. En otro sentido, realmente que se genera por parte de la Policía de Tránsito, nosotros lo que aportamos unas hipótesis que no son determinantes a la hora de tomar una decisión de tipo judicial. Nosotros dejamos dentro del informe algunas hipótesis que dentro de nuestras pesquisas podemos estar señalando que pudo haber sucedido ahí un exceso de velocidad, una maniobra peligrosa, el carro en mal estado de técnico-mecánico, en fin, pero que no son las piezas determinantes a la hora de buscar culpables. Eso lo define inicialmente el fiscal y el juez de conocimiento de causa, que en definitiva determina la culpabilidad y la responsabilidad de los actores en casos específicamente lesionados y muertos. ¿Qué pasa, por ejemplo, sobre todo en Estados Unidos, se da cuenta que las personas demandan muchísimo después de un accidente de tránsito y son indemnizados por la persona que ocasionó este tipo de hechos? ¿En Colombia existe de pronto esa modalidad? ¿Las personas que son víctimas de un accidente pueden exigir una indemnización por parte de la persona que cometió de pronto la infracción? Por supuesto, no cambia el ordenamiento con o sin seguro. Y ese es un punto, digamos, esencial de la importancia de contar con una cobertura. Sí. Si yo causo un daño a otra persona, en este caso en un accidente de tránsito,
yo voy en mi carro y resulto responsable de ese accidente y le causo daños al vehículo de la otra persona, esa persona está en todo su derecho de reclamar que yo lo indemnice. Sí. En ausencia del seguro, lo tendría que hacer de mi bolsillo. Con el seguro, y esa es la ventaja de contar con esa cobertura, es la compañía de seguros la que entra a proteger mi patrimonio y a indemnizar de manera muy rápida a quien resulta afectado. Doctor Varela, ¿qué tipos de pólizas existen? Fundamentalmente hay dos tipos de pólizas para lo que tiene que ver este tema de accidentes de tránsito. La primera, el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, que vuelvo y repito, es muy importante, es de obligatoria adquisición por parte de todos los propietarios de motos y vehículos en el territorio nacional. Y la segunda está el seguro todo riesgo, que se conoce como todo riesgo, que es un seguro de carácter voluntario que ofrece unas coberturas adicionales. Ese seguro todo riesgo ofrece coberturas al vehículo como tal, en caso de que se lo hurten o resulte estrellado, y ofrece una cobertura de responsabilidad civil que es quizás la más importante de este seguro, porque si bien el SOAT opera como una primera capa, es lo que siempre opera en caso de que haya lesionados o muertos, esas indemnizaciones suelen ser, la más alta suele ser de 20 millones, pero puede ser muy fácilmente, eso se puede superar en caso de una lesión o de un muerto. Y aquí entra el seguro de responsabilidad civil, que en el mercado usted puede encontrar pólizas para vehículos de valores medios de 50 millones, coberturas de responsabilidad civil de hasta 3.000 millones de pesos, entendiendo que esa es una posible afectación que puede tener el patrimonio de una persona que resulte involucrada en un accidente de tránsito y resulte responsable. Coronel, muchas veces los ciudadanos se quejan cuando ocurre un accidente de tránsito, usted dice comunicarse al 123 o al numeral 667 de la demora en la llegada del personal de tránsito. Entonces muchas veces por eso también deciden hacerlo entre comillas bajo cuerda, sin una supervisión de la ley, deciden acordar entonces qué vamos a hacer, yo le pago esto, tome mi teléfono, etcétera, pero ante eso, porque no hay una evidencia, no hay una garantía de que realmente la persona vaya a hacerse cargo de lo que cometió. Entonces, ¿qué le podemos decir a los ciudadanos que aseguran que muchas veces se demora muchísimo tránsito en poder llegar a operar? Aquí lo importante de mencionar es que es supremamente delicado, si se puede mencionar así, cuando existen lesionados de algún tipo de consideración, porque debe estar la autoridad de tránsito ahí para adelantar el procedimiento que corresponde. Ya lo que son de pronto siniestros o accidentes con daños menores, pues recomendable, y lo que primero debe hacer el ciudadano es acudir a la línea de la Policía Nacional para la atención del caso de la manera más inmediata. Es nuestra responsabilidad darle movilidad a la ciudad. Por lo tanto, a nivel de nosotros institucionalmente medimos esos tiempos de respuesta. El policía no llega a su libre albedrío, todo eso es medido y sincronizado para que llegue a atender los diferentes requerimientos en la ciudad. Así pues que inclusive veníamos hace aquí un par de minutos de evaluar en un comité que se hace semanalmente los tiempos de respuesta. Así pues que es importante también que tengan en cuenta que es posible que la patrulla en ese momento esté atendiendo otro lesionado. Sí. Esto se da especialmente cuando hay afectación por temas del clima, invernales, de lluvia. Se duplican, se triplican los incidentes en accidentes de tránsito, y de pronto no es porque el policía no quiera acudir, sino que está atendiendo otras eventualidades. Sin embargo, insisto, se debe llamar a la autoridad de tránsito para que se blinde inicialmente el procedimiento, y si hay lesionados con mucha más... Referente a lo que usted dice, muchas personas cuando están en ese momento no saben qué hacer con la persona lesionada. Por ejemplo, se me pasó un peatón, como hablamos ahorita, se iba a colar independientemente de lo que iba a hacer, lo atropellé. Espero a que venga una ambulancia porque es mejor no tocarlo, porque de pronto yo, que no soy experto, le produzco un daño mayor, o simplemente tengo que inmediatamente recogerlo, llevarlo en mi carro al sitio de emergencia más cercano. ¿Qué debo hacer exactamente? En ese caso, cuando se presentan lesionados o a veces hasta pérdida de vidas, se activa un sistema de atención de urgencias. No solamente el llamado a atender este tipo de casos es la policía. Inmediatamente la central de radio de la policía activa todo el sistema de atención de este tipo de eventualidades, donde acude la ambulancia, donde tiene que llegar bomberos de acuerdo a las características que tenga el siniestro, y obviamente en su menor brevedad la Policía Nacional para
en este equipo articulado poder sacar adelante el procedimiento. No es una situación netamente y solamente de la Policía Nacional, sino que ustedes han podido observar el sistema de ambulancias a nivel de Bogotá. Sí, pero lo que digo, coronel, es qué debo hacer yo. Es decir, soy la persona que ocasiona el accidente, de pronto no tengo la culpa. ¿Qué debo hacer con la persona que está herida? ¿Debo esperar a que llegue la ambulancia del 123 o yo mismo tengo la obligación de llevarlo inmediatamente a un sitio de atención en salud más cercano? Realmente cuando son lesionados, lo que indican las personas expertas en una eventual situación de estas, si hablamos de lesionados, es dejar la persona en el lugar de los hechos. Puede estar fracturada la espalda, puede tener algún tipo de fractura importante, que al ir a moverlo por una persona inexperta o solamente introducirlo en un vehículo, estamos de pronto agravando la situación médica del ciudadano. Entonces, ese digamos, acordonar el sitio, colocar los conos, colocar las luces direccionales del vehículo, mientras llega la policía y esperar a que la ambulancia, porque nosotros a través del 123, insisto, se activa todo un sistema de atención de emergencias que viene implícito la ambulancia, los bomberos, de acuerdo a la magnitud del evento. Entendido. A esta hora tenemos llamada de Jorge Rojas, aquí desde Bogotá. Jorge, buenas tardes. Su pregunta o opinión. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. Lo escuchamos. Buenas tardes. Sí, Jorge, lo escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, hágame un favor. Yo quiero, no sé, quería preguntarle al coronel de tránsito, ya que podemos hablar. Lo que pasa fue que yo tuve un accidente entre Medios Esquila y Chocontá. Íbamos 5 entre el vehículo y pasó una flota de la Concorde por encima y mató a 4. El único que quedé vivo fui yo. Nunca nos han respondido. Los abogados se han desaparecido. No sé qué podíamos colaborarme con este caso. Jorge, muchas gracias. ¿Qué le podemos decir? Señor Jorge, buenas tardes. Ante estas eventualidades ya de índole de accidentes de gran calado ahí, la policía lo que hace es llegar al sitio y levantar todo lo que son las actuaciones de tipo judicial, ponerlo a disposición de un fiscal, y de acuerdo a lo que se determine allí por parte de un juez es el que ya entra a establecer responsabilidades, indemnizaciones y todo lo que se derive de este proceso y de estas pesquisas que nosotros entregamos desde el punto de vista de policía judicial. Como policía, como tal, la institución no entra a tomar decisiones en esta situación de tipo penal. Ya le corresponde a un juez. Debe haber, por supuesto, frente a esa magnitud de lo que usted menciona, un proceso que debe estar cursando en este momento por las autoridades, por algún juez de la República, que en su momento llegará a tomar las decisiones que sean del caso. Mientras tanto, la policía lo que hace es entregar y recoger todo lo que hay en la escena de los hechos y ponerlas ante la autoridad competente. Hasta ahí llega nuestra actuación, y lo que mencionaba hace un momento, de pronto algunas hipótesis o algunas cosas que pueden ser elemento fundamental a la hora de tomar decisiones frente a eventualidades como esta que mencionaba. Bien, antes de contestarle la llamada a Juan Rangel, que le agradecemos mucho precisamente que se haya comunicado con nosotros, queremos interactuar con ustedes en las redes sociales y para eso está Luisa Barberi. Luisa, preguntas, opiniones. José, comentarios y preguntas que nos escriben a esta hora nuestros televidentes para los invitados aquí en estudio. Jorge Saavedra nos dice: todos estamos propensos a sufrir o tener un accidente de tránsito y lamentablemente nunca estamos preparados para eso ni sabemos cómo reaccionar. Manuel Chávez: manejar en una ciudad como Bogotá resulta ser una travesía. La falta de tolerancia entre los conductores y en especial los taxistas nos llevan a estar más propensos a tener un accidente de tránsito. Y por aquí Cristian Sandoval nos cuenta: hace 8 días un bus del SITP me cerró y dañó todo el lado derecho de mi automóvil. El problema fue tenaz y el trancón que se formó por estar esperando que llegara tránsito fue impresionante. Pienso que falta una mayor celeridad en estos momentos. Y ahora, José, preguntas para nuestros invitados. Doctor Carlos, Manuela Villegas nos dice: ¿cuál es el error más común que cometemos cuando se nos presenta un accidente de tránsito? Yo creo que el error más común es, bueno, hay varios. Primero, como lo comentaba el coronel, es
El hecho generador del accidente de tránsito generalmente es una distracción. Por supuesto, el exceso de velocidad es una cosa en la que debemos tener mucha atención, pero la distracción genera gran parte de los accidentes de tránsito, sobre todo los menores, los que son de latas. Una vez ocurrido el accidente de tránsito, creo que uno de los errores, no sé si el más común, pero sí el más importante que no debemos cometer es huir de la escena, especialmente si en ese accidente de tránsito hay heridos o muertos. Eso es absolutamente, digamos, necesario, importantísimo que lo recordemos. Ahora la pregunta, José, para el coronel. Samuel Bejarano nos dice, tuve un accidente de tránsito, en el croquis evidenciaba que el culpable era el camión con el que nos chocamos. Dieron los datos, al parecer equivocados, y nunca aparecieron para pagar el deducible con el seguro. ¿Qué se puede hacer en este caso? Bueno, levantamiento del informe de tránsito, que es lo primero que llegamos a realizar en el lugar de los hechos. Claramente está bien establecido con un equipo especial de elementos que tenemos nosotros para realizar este procedimiento, y pues de pronto el señor dice que el informe o el croquis que comúnmente denominamos no quedó de pronto de alguna manera bien elaborado, lo que sea. Eso no hay espacio para errores ahí, porque eso es un tema de medidas, que eso se dan de una manera muy exacta. Se diagrama el lugar de los hechos, la ubicación de los vehículos, y se apoya inclusive con material fotográfico, en este caso. Ok, perfecto, muchas gracias. Ahora sí vamos a responder la llamada de Juan Rangel. Juan, buenas tardes, su pregunta o opinión. Buenas tardes. ¿Cómo está, Juan? Lo escuchamos. Muy bien, gracias. Pues mi caso es que yo fui atropellado por un automóvil como peatón. Sí. Tuve una cirugía de radio y cúbito debido a eso. El informe policial indica que la culpa fue de la conductora, quien hasta ahora ha estado respondiendo. Mi pregunta es, en este caso, ¿qué tan recomendable es contratar los servicios de un abogado y cómo puedo saber a qué indemnización tengo derecho? Es decir, como qué rango de dinero hay entre un mínimo y un máximo. Juan, muchísimas gracias. ¿Qué podemos contestarle, Carlos? A ver, si entiendo bien la pregunta. Primero, una cosa que es bastante importante, y lo he visto en las preguntas, y es que la gente piensa que cuando el croquis dice algo, el croquis, como dice el coronel, es el levantamiento de una información, y la policía no está para establecer la responsabilidad de uno o de otro. Eso quien lo hace al final realmente es un juez, o previo al juez incluso una audiencia de conciliación, en donde la evidencia que suministra la policía es un material, un insumo adicional para poder establecer esa responsabilidad. Ahora, establecida esa responsabilidad, lo que hay que tasar son los daños. Esos daños se tasan, digamos, y esa tasación se hace, ya bien sea porque yo cuento con una cotización del arreglo de esos daños, o porque existen algunos rangos previamente establecidos. Eso depende mucho de la naturaleza del daño, pero lo mejor es contar con una cotización. Y una vez se tiene esa cotización, la persona responsable debe responder con una indemnización. Lo importante aquí es en la diferencia que comporta el seguro. Es decir, cuando existe el seguro, primero todos estos trámites se minimizan, ¿sí? Porque es la compañía de seguros que dice, existió el daño, yo entro a reparar. Sí. Tu vehículo, si resulta también dañado en el accidente, y el vehículo que resultó estrellado también. Entonces, el seguro es muy virtuoso en ese sentido, porque quita del camino todos estos elementos que existen y que están a disposición de los ciudadanos en caso de que no exista la cobertura. Coronel, ¿qué pasa si la persona que me estrelló se vuela? Es decir, sin dejar lesionados, por supuesto, pero ¿qué pasa si me raya el carro y se vuela? Aquí, antes de pronto de contestar esa respuesta, ya lo decía aquí mi compañero, es lo principal y recomendable mantener y ojalá prestar ayuda en un momento de un siniestro, no emprender la huida. ¿Qué sucede con eso? Pues que a la eventual situación de hallar los responsables del hecho, ¿cierto? A través de cámaras, a través de testigos, a través de la investigación que entra a determinar cuál fue el responsable, pues eso es un atenuante que puede duplicar las penas, si se puede mencionar así. Es un atenuante gravísimo el que dejen la escena del delito en un momento de estos. Entendido, pero entonces ahora sí hablemos de qué pasa cuando me rayan el carro, cuando me dañan, me chocan y salen volados.
Bueno, lo mismo, ante una eventualidad de tipo menor ya por un daño a vehículo, pues resulta ser lo mismo. Un atenuante frente a una situación que le Pero ¿cómo si a mí me chocaron la persona? Es decir, ¿quién me va a pagar a mí? Si yo no pago un seguro todo riesgo, ¿quién me paga a mí el arreglo del carro? Si es que la persona se huyó. Ahí el tema sí es un poco más complejo, digámoslo así, porque en el momento, si bien es cierto que a veces se fugan los vehículos ante una eventualidad de estas, acude uno al sitio por el llamado del ciudadano y de pronto no tienen características del vehículo, no tienen un número de Mejor dicho, popularmente, coronel, perdió. Exactamente. José Fernando, esa es la diferencia de tener el seguro. Es decir, esto puede pasar. Puede pasar una cosa. Uno, me rayaron el carro, no tengo idea de quién fue y inicio una investigación que me puede salir mucho más costosa que el arreglo del vehículo para ver si por cámara se encontraron a la persona o por testigos. En caso de que eso sea así, yo lo puedo demandar o lo puedo llamar a una audiencia de conciliación para que arregle mi vehículo. Es atenuante que se haya fugado de la escena. Y la otra es, perdí, porque sencillamente no hubo manera de localizar a la persona. Pero cuando yo tengo un seguro, eso no importa. Entonces el seguro entra a operar y arregla mi vehículo. Entendido. Realmente, para complementar un poquito, pues viene eso de pronto por parte del afectado, la denuncia por daño en bien ajeno y en el desarrollo de la investigación de un tema, de una denuncia que instaura el ciudadano, pues vienen aquí los atenuantes de la persona que pudo haber sido responsable de ese hecho. Claro. Mire, en directo estamos hablando de qué hacer si se ve involucrado en accidentes de tránsito. Precisamente hasta ahora Luisa nos tiene un importante dato sobre este tema. Luisa, ¿de qué se trata? Sí, José, un dato muy relevante a propósito de ese tema que estamos tratando el día de hoy tan importante, y es, en Colombia la principal causa de muertes violentas entre adultos mayores son los siniestros viales. En 2018, de cada 10 fallecidos en accidentes de tránsito, 2 eran mayores de 60 años. Fuente, Agencia Nacional de Seguridad Vial. Coronel, ¿a qué se puede deber estas cifras y cómo avanza en este año 2019? Tema con los adultos mayores e incluso con los niños, con los menores de edad, pues es un tema que ha llamado la atención y hemos estado haciendo referencia a través de ustedes, los medios de comunicación. Y pues las recomendaciones son siempre estas personas en ese nivel de pronto de algún tipo de vulnerabilidad de estar siempre acompañados por un adulto. No puede uno dejar que una persona de adulto mayor salga a pasarse una cebra por el frente de la línea de Transmilenio, pues eso es un riesgo potencial de que esta persona ya por su edad vaya a ser objeto de algún atropellamiento, de algún siniestro, y mucho menos el tema de los menores de edad, ¿no? De los menores, de los niños, siempre acompañados de un adulto, porque realmente sí lo que usted menciona es importante, ya son un importante número de personas adultas y algunos niños que han perdido la vida. Pero eso es la responsabilidad de los ciudadanos a la hora de actuar en este sentido. Carlos, ¿usted quería decir algo? Sí, es importante mencionar lo siguiente, que sea la segunda causa de muerte en Colombia es una tragedia para el país. Estamos ante un tema en donde la política pública en materia de seguridad vial tiene que entrar de manera decisiva. La policía de tránsito hace un excelente trabajo en las ciudades y en las carreteras, pero es imposible para la policía tener un agente al lado de cada conductor. Tenemos que como sociedad replantear el modelo en el que nosotros hemos trabajado la seguridad vial. Y eso pasa por una educación temprana, pasa por unos exámenes más fuertes a las personas que tienen licencias y pasa porque tengamos unas actitudes en las vías diferentes a las que tenemos y también por mantener nuestros vehículos en condiciones técnico-mecánicas óptimas. Y he mencionado solamente algunas de las muchas acciones que como país debemos adelantar. Además, entender que cuando nos montamos en un vehículo, pues esto prácticamente es un arma, que somos lo básico, somos peatones. Entonces, entender, todos somos peatones que vamos en las vías y hay que respetar principalmente a los peatones. Y con el fin de identificar, pues precisamente un poco más lo que está sucediendo en las calles de nuestro país, vamos a hacer una dinámica para ver qué tanto conocemos las normas o mejor las señales de tránsito. La idea es que si usted conduce por las vías de nuestro país, pues no solo las debe identificar, también debe saber qué hacer cuando estas señales aparecen en las vías. Y comenzamos por las 5 señales más irrespetadas. Y aunque no parezca, aquí está, esta es una perfecta desconocida. Vamos a pedirle
a nuestro equipo técnico que nos la pueda ponchar. Ahí está. Es la señal de pare, coronel. ¿Por qué es tan ignorada esta señal de suma importancia en las calles del país? Es breve, clara, concisa, mejor dicho, al grano. Dice pare, stop. Falta de conciencia ciudadana realmente. Eso no es otra cosa, es lo mismo que cuando nos referimos al paso del semáforo. Sí. Alcancé a pasar en amarillo, acabo de cambiar a rojo. Es conciencia ciudadana, realmente, como dijo el doctor acá, cambiar nuestra actitud en el tema de seguridad vial, ¿no? Vamos a seguir viendo las señales de tránsito que tenemos preparadas para ustedes. ¿Cuál sigue? Esta también. Es fácil, es breve, nos han enseñado de qué se trata, pero la gente no la acata. ¿Por qué? Sin embargo, que con la aparición del fotocomparendo frente a estos sitios de lugares prohibidos, estacionamiento, invasión del espacio público, en sitios como este que se ha determinado como un lugar que no está permitido para parquear, el ciudadano insiste en ir en contravía de las normas de tránsito. Se registran más de 3.000 fotocomparendos diarios en Bogotá. Imagínense. Sin embargo, la conducta continúa y uno quisiera que los comparendos fueran en reducción y que hubiera ese cambio en la cultura ciudadana, pero realmente que no es así. ¿Cuáles son las excusas para parquear en donde no se debe? Bueno, el afán, lo dejé por un segundo y llegó el policía y me hizo el comparendo. El de la culpa es el policía. El de la culpa es el policía. Sí. Normalmente siempre todos son culpables, menos los ciudadanos. Vamos a seguir viendo cada una de estas señales de tránsito. Esta, la gente no sé si no entiende. ¿Qué entiende usted exactamente esta señal? ¿Qué significa? Bueno, hay que mencionar primero que las señales tienen su caracterización. Sí. Las que están todas en rojo, con base en rojo, que son normalmente rojo, blanco, negro, son señales reglamentarias. Sí. Inviolables, Ajá. que se deben de acatar como está establecido en la norma. Sí. Y estas señales de tipo, que son las que nos indican algún tipo de situación en la vía, que son las señales preventivas, pues igualmente son de mucha importancia. ¿Y esta qué significa? Señal de peatón en la vía. Imagínense. Entonces, ¿qué tiene que hacer? La salida de estudiantes de algún plantel educativo, un centro comercial con bastante afluencia de peatones, de personas. Disminuir la velocidad y darle prioridad a los peatones. ¿Qué otras señales tenemos aquí? 30, ¿qué es esto? 30 kilómetros por hora. La gente se encuentra y dice, número 30. El tema de, estos son normativas que hay tanto para el área urbana como para el área rural, las carreteras nacionales. Hablamos nosotros del tema de las kilómetros por hora en áreas urbanas, específicamente en lo que tiene que ver en la distancia entre vehículos, la velocidad también por algunos corredores viales, por planteles educativos, por sitios con alguna caracterización que nos invita a guardar un mínimo de velocidad en las vías. Sí. Entonces, ahora, este es el top de las 5 señales que la gente más suele desconocer o entender lo que piden. Esta, por ejemplo, ¿qué señal es, coronel? Mostrémosla, ponchémosla ahí. Ajá. Esta es no parquear, no parquear, ¿o qué significa eso? No, realmente es una señal de no parqueo en el lugar, en un sitio prohibido. ¿Pero por qué tiene doble línea en X? Bueno, la señal significa pues... No parar en el sitio, o sea que aparte de que está prohibido el parqueo, no se debe de estacionar, digamos, no parar en el sitio donde se encuentra esta señal. Dice aquí, señal de prohibido parquear o parar. Sí. ¿Y por qué usted cree que hay tanto desconocimiento de señales que estamos viendo? Pues todas las hemos visto en las vías y no las estamos respetando. ¿Por qué cree que pasa eso? ¿Me repite, por favor? ¿Por qué cree que no estamos conociendo o reconociendo y respetando estas señales de tránsito que nos ayudan precisamente a evitar los accidentes? Aterrizamos nuevamente en lo mismo, falta mucho conocimiento y mucha conciencia ciudadana. Realmente los ciudadanos, todos nosotros somos como llamados a hacerle el mico a todo lo que sea la norma, ¿no? Sí, vamos viendo. Mira, esta, buenísima porque siempre uno dice, no lo vi. Resalto en la vía. Especialmente para los motociclistas, muchos incidentes de tránsito con este tema de no observar las señales de tránsito en los recorridos y se presentan aquí los accidentes. Sí, esta.
Señal de proximidad a una glorieta. Sí. O a un rompoid, como le llamamos también. Es una señal que se conoce que el que va por dentro del rompoid de la glorieta es el que lleva la prioridad. ¿Y esta? Esta sí es una que nos ha causado bastante dolor de cabeza en la ciudad capital en el tema de la movilidad. Sí. Meterse en una intersección, eso da o acarrea una sanción de tipo pecuniario, de acuerdo a la norma de tránsito. Perfecto. Bueno, coronel, venga, yo le veo que usted trae una por una. ¿Usted sí la reconocía? Sí, claro. Sí, pues usted la trae como una por una ahí, pero no necesita leerla, ya la reconoce. No, pues claro, y hay mucho muchísimas cuidado. más, hay muchísimas más Claro. en la norma de tránsito. Además Ajá. que el artículo 54 del Código Nacional de Tránsito nos invita a que todos los ciudadanos estamos en la obligación de conocer las normas de tránsito. Eso es cierto. Y las normas de tránsito no están diseñadas solamente para el que conduce la moto, el que conduce el vehículo, sino para los peatones. Los peatones a veces pensamos que no somos llamados a conocer la norma de tránsito y estamos ahí errados porque el peatón es también un factor importante en el tema de la atención de la norma de tránsito. Bueno, realmente quedaron muchas preguntas sin contestar porque es que este es un tema realmente bastante extenso, pero simplemente una última cosita muy breve para que le digamos a nuestros televidentes qué consejos o qué tips les podemos dar a la hora de enfrentarse a un accidente de tránsito. Tenemos un minutico. Cuando se enfrenta usted a un accidente de tránsito, primero guarde la calma. Segundo, si cuenta con un seguro, la mayoría de las compañías de seguros tienen unos servicios de asistencia. Llame a su compañía para que lo auxilien en ese momento. Y si no, como lo ha dicho mi coronel Jiménez, llame al 123, llame a la línea que tenga en su ciudad para que pueda ser asistido por las autoridades. Coronel, usted también regálenos unas pequeñas Bueno, herramientas para que no nos ocurran cosas después de accidentes. Desde el punto de vista de nuestra Policía Nacional, la Policía de Tránsito, pues primero estamos para preservar la vida y generar o facilitar la movilidad en la ciudad capital. Y pues acá el llamado es a que este tema de índole conciliatorio se recomienda que sea en presencia de la policía para que haya una mayor claridad, no hayan situaciones de equívoco y si son lesionados o muertes, pues ya saben que lo primero, la atención, no huir del lugar porque eso es un tema definitivamente delicado y con unas consecuencias gravísimas desde el punto de vista penal. Bien, se nos acabó el tiempo. Mil gracias por acompañarnos, por compartir su experiencia y conocimiento con nuestros televidentes. A ustedes mil gracias por estar conectados en nuestras redes y a través de nuestras líneas telefónicas de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Si quiere que conversemos sobre un tema en particular, puede escribirme en Twitter o Instagram, @josefdopatino, o al correo electrónico que aparece en pantalla en directo @canalcapital.gov.co. Que tengan una feliz tarde. Chao.